Mi nombre es Udi Manor, soy historiador, vivo en Haifa, en Israel, y me dedico a la historia judía en la época moderna. Entonces, en el año 1878, cuando realmente empieza el sionismo pragmático, es decir, el sionismo realizador, es decir, sionismo en el sentido que vienen judíos y empiezan a construir nuevos asentamientos con la idea de tener una vida nacional, y eso casi 20 años antes de la fundación del movimiento sionista de Herzl. Entonces, en 1878 hay en esta zona, en este Eretz Israel, en lo que se llama en términos cristianos Palestina, que es un nombre que viene de la época de los romanos, tema que ustedes pueden buscar. El origen de este término Palestina tiene que ver con los filisteos. Bueno, toda una historia que no tenemos tiempo de desarrollar en este momento. Entonces, en aquel entonces, en este territorio que no tiene más de 25.000 kilómetros cuadrados, desde el norte hasta el sur, que son 500 kilómetros, y el ancho del país es más o menos 70 kilómetros como promedio, o menos todavía, depende a dónde. Entonces, en aquel momento hay solamente 360.000 habitantes, desde lo cual 24.000 son judíos. Es decir, la relación entre judíos y no judíos en aquel momento, en 1878, es 1 por 12. Y en 1948, 70 años más adelante, ya la relación es 1 por 2. Cada judío hay 2 no judíos, normalmente son árabes. Árabes son de distintos tipos, hay cristianos, hay musulmanes, hay también drusos que tienen la cultura árabe, no son árabes, pero la mayoría de la población en la llamada Palestina es de musulmanes, de árabes musulmanes sunitas. Y la relación en 1948 ya es 1 por 2, 600.000 judíos y 1.200.000 árabes. Y el objetivo de este capítulo es describir en muy pocas palabras, por el límite del tiempo, es qué pasó, cómo puede ser que estos 24.000 han transformado a 600.000. Y si hay que utilizar una sola palabra que tiene que ver con la cultura judía tradicional, la palabra sería aliyah. Aliyah quiere decir subir. O sea, diccionariamente, aliyah quiere decir subida, ¿no? Entonces, en términos más generales, eso sería inmigración. Entonces, según la cultura judía, según los conceptos tradicionales judíos que ya figuran en la Biblia, cuando un judío sale de Eretz Israel y va a vivir en otro lugar, está bajando. Y cuando un judío viene de otro lugar y llega a Eretz Israel, está subiendo. Entonces, la inmigración judía o la aliyah judía entre 1878 y 1948 es la explicación fundamental a este crecimiento demográfico impresionante de 24.000 a 600.000. Y claro que con los avances tecnológicos, con una medicina mucho mejor, la pérdida de vida de mujeres y de niños al nacer era la más baja en la región, y con eso también los árabes estaban aprovechando estos avances en la ciencia, en la medicina, en la alimentación, etcétera, y más que todo en la época del mandato británico. Y con eso también tenemos la explicación al crecimiento de la población árabe de unos 335.000 a 1.200.000. Eso también hay que agregar unos 300.000 árabes que han llegado a esta tierra, más que todo en la época del Imperio Británico, donde había un crecimiento económico impresionante, llevado a cabo más que todo por la inmigración judía, porque los judíos volvían a su tierra para reconstruirla. Los primeros pioneros solían cantar, volvíamos a nuestra tierra para construir y ser construidos. En hebreo suena, por supuesto, mejor, Anu banu arza livnot uleibanot ba.
Y para terminar este segundo capítulo, voy a mencionar solamente que los británicos empiezan a dominar esta tierra después de la Primera Guerra Mundial, que empieza en 1914 y termina en 1918. Y el Imperio Otomano, por su decisión, se une fuerzas con Alemania y con Austro-Hungaria contra los aliados, que en aquel momento son los británicos, los franceses y los rusos. Cuando termina la guerra con la derrota del Imperio Otomano, el Imperio Otomano mismo se desarma. El gran líder Atatürk, el famoso Atatürk, que él es el padre, entre comillas, de la República Turca, él declara que ya no le importa nada el Imperio Otomano y quiere solamente tener un Estado-nación conocido como Turquía, y todo el territorio del Imperio Otomano se divide en Estados-naciones que en un momento uno de estos es el Estado de Israel. Así que el Imperio Británico tenía el papel de manejar esta zona, de controlar esta zona, y cómo lo hizo y cómo eso tenía que ver con el conflicto. Eso vamos a ver en nuestro próximo capítulo. Otra vez repito, cualquier pregunta, duda, comentario, udimanor@gmail.com. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.